¿Está prendido? En primera fila, el vicepresidente de nuestro comité ejecutivo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hay mucho tema ahí con la ExpoMin, estamos llenos de proyectos. Yo creo que ya hemos interactuado con la mayoría, pero me presento. De todos modos, yo soy Marcela Tapia, soy la jefa de extensión y alumni de la Escuela de Negocios. Y en nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez les doy una cordial bienvenida. Les agradecemos a todos por estar aquí. Esta mañana en el evento, el tercer encuentro del Club de Minería y Negocios Alumni UAI. Queremos agradecerle a nuestro decano, Juan Carlos Llobet, quien va a liderar la conversación. A quienes nos acompañan desde el Zoom, no sé si se habrán conectado, pero me habían pedido desde el extranjero conectarse. Nuestro vicedecano de posgrado, Juan Pablo Torres. Y especialmente a nuestro invitado, Felipe Kilian, él es egresado de la FIC, miembro del Círculo de Honor de Alumni UAI y presidente del Comité Ejecutivo del Club de Minería y Negocios. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros el Club de Minería es un hito muy importante. Este club nació para reunir a nuestros egresados en torno a un tema muy interesante y una industria clave para el desarrollo de nuestro país. Hemos convocado ya a más de 100 exalumnos que han aceptado la invitación y han querido ampliar sus redes, intercambiar experiencias, juntarse, conocer, hacer negocios, ¿por qué no?, y dar y recibir en esta red tan interesante. Esta semana es muy importante con la ExpoMin. Yo sé que todos tienen muchas reuniones, hay muchos que se excusaron que no pudieron venir porque estaban ahí en este evento grande para el sector minero, pero no queríamos restarnos y pensamos pertinente juntarse a conversar sobre un tema que atingente a todo el sector, que es el desarrollo del capital humano para enfrentar los desafíos de la minería. Así que queremos escuchar a Felipe, que con su experiencia nos dé su visión. La idea es que hagan una conversación, luego hayan preguntas y no se vayan para que después podamos seguir comentando, interactuando entre nosotros y los integrantes del club. Esperamos que vamos a hacer más actividades, tenemos los comités que se están conformando, esperamos hacer algunos visitas a algunas mineras, hay hartos proyectos interesantes, así que los invito también a ustedes a sumarse si tienen iniciativas. El comité ejecutivo es topísimo, ahí está Andrés, Daniel, del comité, así que bienvenidas todas las ideas para que podamos seguir forjando y fortaleciendo este club. Antes de pasar la palabra a Juan Carlos Llobet, les cuento que Felipe Kilian es ingeniero civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, hizo un MBA en la Universidad de Chile. Nadie es perfecto. Actualmente es gerente general de la minera Salar Blanco, perteneciente a Codelco. Fue gerente de operaciones de la división El Salvador, vicepresidente de proyectos de la minera Escondida y también director de la Fundación Minera Escondida. Felipe cuenta con una gran experiencia en adquisiciones y en la cadena de suministro en la industria minera y metalúrgica. Muchísimas gracias, Felipe, Juan Carlos, y a todos por estar aquí. Démosle un fuerte abrazo a Felipe Kilian. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Qué bueno verte. De esta conversación. Sí, pues muchas gracias. Feliz de estar aquí, que estén todos aquí, además que están con ExpoMin hoy día. Yo dije, no sabíamos si organizarlo hoy día o no, porque dijimos que sea ExpoMin va a ayudar a que algunos que a lo mejor están en regiones estén en Santiago, que están fuera de Chile, pero también el costo de oportunidad era grande, así que feliz de ver la sala con harta gente. Oye, Felipe, partamos. Yo sé que la mayoría aquí te conoce, además de tu rol en la minería, en tu rol en el club, pero igual parte contándonos un poquito de tu historia, de aciertos, como elegir la UAI en pregrado y extravíos, como elegir la FEN para el posgrado. Pero más allá de eso, cuéntanos un poco tu historia personal, para conocer un poquitito a la persona que hay detrás del Ejecutivo.
Ya, muchas gracias Juan Carlos y muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, estoy casado hace varios años, tengo 3 hijos, 15 años, 11 años y tengo una guagua que nació recién hace un mes. Bien, felicitaciones. Un mes ayer. Muy bien. Durmiendo poco, pero felices la verdad. Se te ve descansado, se te ve bien. Este va a ser como nuestro nieto. Todo lo que nos pide. Estaba apagado. ¿Ahí se escucha bien? Sí, Ahí se escucha mejor. Y bueno, soy bastante deportista, el tiempo hoy día me lo limita bastante, pero en una oficina que nos cambiamos hace poco en Miguel Salar Blanco, ahí les voy a contar más de eso, el directorio me permitió construir un gimnasio dentro de la oficina. Y creo que es un estándar bien alto hoy día. Ayer Carl estuvo en la oficina y conoció ahí las instalaciones deportivas y con eso uno se acerca antes, es bastante productivo. Veo que empezó el reclutamiento al tiro, al partir la reunión empezó. Y voy a ir un poco más atrás. Cuando yo salí del colegio, la verdad es que a mí yo soy muy deportista y me gusta mucho el ámbito deportivo. O sea, fanático del fútbol, fanático de todos los deportes, pero porque me gustaba mucho la estadística y quería ser periodista deportivo. Mira. Di la prueba de aptitud, en esa época fue el último año, 99, y me fue súper bien y postulé a periodismo. Quedé en periodismo y... ¿Tú de qué ciudad eres, perdón? Santiago. Eres de Santiago. De Santiago. Y tuve una conversación con mi padre, que me llevó con todos sus amigos a comer, me acuerdo, una noche, justo antes de que uno tenía que entregar como el cartón con las 3 carreras que uno postulaba. Eso suena emboscada. Mira, fue una conversación, se lo agradezco hasta el día de hoy, ya una conversación bien dura, acerca del futuro. Uno piensa, tiene 18 años, no se proyecta tanto y él me llevó a proyectarme 20, 25 años. Y creo que fue la primera conversación como bien seria y de escuchar lo que se venía para adelante. Y toda la experiencia que él había tenido, pero me lo decía muy convincente. ¿Qué profesión tenía tu papá o qué había hecho? Mi papá fue oficial de ejército, había estudiado mecánica, pero entró al ejército, estuvo 30 años en el ejército, se jubiló a los 40 años, entonces le tocó una vida súper dura y lo escuché. Yo cuando di la prueba de aptitud no di física y por lo tanto estaba limitada a mis opciones de dónde estudiar. ¿Ya? Esa conversación fue entre dar la prueba, buenos resultados, pero postular. Exacto. Claro, no podía ya entrar a... No había que nada que hacer. física. Y me llamaron de la Adolfo Ibáñez, una muy buena conversación. En esa época estaba Eugenio Guzmán, estaba Claudio Osorio, ¿Sí? y el rector era Andrés Benítez. Andrés Benítez, exactamente. Y fue a la universidad, a conocer la universidad, que era en Las Condes, ya donde estaba la estancia, el restaurante. Una muy buena conversación y me encantó el sello que estaban instaurando, etc. Y ahí entré a la universidad y yo dije, por último, después veo si me quiero cambiar o no. Y la verdad es que después del primer semestre, feliz en la universidad, el periodismo quedó de lado, ya ninguna opción. Y pasé una muy buena carrera a los 6 años, me permitió ser ayudante de varios ramos, de todos los cursos. Fui ayudante primero, segundo, tercero, cuarto. Y fui presidente también de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, ¿ya? Que también muy buena experiencia, un muy buen grupo de compañeros, en esa época comercial, civil, éramos todos uno, éramos derecho, éramos... ¿Te tocó toda la carrera arriba o ya te No, tocó el solamente 2 cambio años, el 2000 y el 2001, y de ahí nos fuimos a Peñalolén. a Peñalolén? Sí, y esa fue toda la carrera. Así que eso en mi ámbito un poco personal. ¿Y cómo terminaste en la minería? Ya, terminado ese otro capítulo, termino de estudiar y me pasaba de mi forma de ser que yo veía... Año 2005. 2005, todos mis compañeros buscando trabajo y como tirando currículum a distintos lados. Y me decían, no, mira, me llamaron de tal lado. Y yo era más de la convicción de yo querer saber y elegir dónde yo quería trabajar. No era como... Que es difícil, porque uno es difícil, chico, sí, ¿no? es un sueño. Sí. Es un sueño de decir, no puedo decir, oye, no, me llamaron de estas 3, ¿qué hago? Y tenía 24 años, no sabéis qué. Entonces, y que tampoco daba, me decía, mira, es que me llegó la carta oferta, pero me gusta esto, pero no me ha llegado la carta oferta y tengo 48 horas para elegir. Y así veía a mis compañeros y dije, no, yo no. Y con otro compañero mío de colegio nos fuimos a viajar. Nos fuimos a viajar y en principio eran 6 meses y al final
estuve viajando 18 meses por el mundo. Para pensar en qué quería Para hacer. pensar en qué quería hacer, sí. Esa fue la excusa para los papás, ¿no? Claro, mi papá le dije, me voy 6 meses, me financió 5 meses, después yo me extendí, y al final uno afuera va trabajando, va haciendo cosas. ¿A dónde fuiste, por curiosidad nomás? Fue un viaje varios lugares, mochilero, 18 meses. 70 países. 70 Sí, países. con mi mochila, me fui con un amigo un par de meses. Bueno, partí en Australia, Nueva Zelanda, en esa época estaba muy de moda irse al sudeste asiático, Claro. pero después me fui a Medio Oriente, ahí en Medio Oriente fue una muy buena experiencia, Israel, Egipto, Jordania, todos los países. Después fue Europa del Este, y después África, hasta que ya estaba reventado. Y ahí mi paso por Australia me llevó mucho a conocer la minería. O sea, yo sabía que acá era un país minero, la verdad es que nunca me había interesado en lo que era la minería, pero en Australia BHP está en todos lados, o sea, donde vayáis, BHP, Río Tinto, por todos lados. Y cuando yo estaba a final del viaje, cuando ya, más encima que en esa época, no me acuerdo de una aerolínea que había comprado el pasaje y quebró, y el pasaje quedó, entonces fue una excusa perfecta para extenderme un tiempo más. Ya, no me acuerdo de la aerolínea, pero alguien salió a rescatarlas y nos ofrecieron volver a Chile, y de ahí postulé, y yo le mando a todos mis compañeros de universidad, a todos, ¿qué están haciendo? Estoy haciendo acá. Y uno me dice, yo estoy en el programa de graduados de BHP. Ah, mira. Programa de graduados. De graduados. Sí, esto es ya el 2007, cuando claro, antes de volver a Chile. Y ahí me dice, ¿qué es lo que es el programa de graduados? Me explicó, me dijo, mira, este es el contacto de recursos humanos, contáctalo, está justo abierto el periodo al año siguiente ya de... Otra excusa para extender el viaje. No, pero era, en el fondo él ya había entrado y estaba en la apertura que era un mes al año Ya, para ok. postular. Y ahí contacto, está una niña que se llama Trinidad Green, que hoy día es la vicepresidenta de Recursos Humanos de Finning, y ella me manda un correo, intercambiamos correo, y como que le gustó la historia de esto del viaje, y me dice, ven acá y te voy a entrevistar el viernes. Yo llegué a Chile un martes, yo ya tenía coordinado que me iba, me entrevista el viernes, un proceso bien rápido, voy a una entrevista nuevamente el lunes, y el mismo lunes de la tarde me dice, Felipe, te vamos a hacer una carta oferta para que te vayas a Escondida, Antofagasta. Y ahí parte mi carrera minera, me fui a Antofagasta, nunca volví a Santiago, ese año fue un año completo. Soltero todavía, me imagino. Soltero, sí, soltero, sin polola, sin nada. O sea, bien simple en esa época de mi vida. Llegué, mis papás, bueno, felices de verme, pero... 3 días al norte. 3 días, claro, y partí, me fui a Antofagasta ese día lunes, pensando en que uno iba a volver. En esa época los pasajes no eran como ahora que pilláis, no tenía posibilidad, o sea, Claro. eran caros. Y me quedé allá y me encantó y fue... ¿Trabajabas en Antofagasta o en la mina? En la mina. O sea, en Vivía ahí, pero en iba el ahí todos los corporativo, días. y me iba a la mina, y me pasó que yo dije, no voy a estar acá para toda la vida en Antofagasta, esto quizás va a ser 1 año, 2 años, uno nunca sabe. Y la verdad es que me empecé a quedar en la mina. Los fines de semana iba, subía, este gallo que está haciendo acá. Porque yo partí en abastecimiento y me metí mucho en la logística. Y dije, no, yo quiero acelerar mi conocimiento. Y me empecé a quedar arriba y nunca volví para acá y trabajaba y me iba arriba, me quedaba a dormir arriba en la mina y conocí los detalles, los procesos. ¿Y por qué? Porque en esa época Escondida estaba en una transición, Escondida empezó a operar en el año 90, esto era el 2007 cuando yo fui, ya llevaba 18 años operando y había contratado de la noche a la mañana a trabajadores con cuarto medio, con octavo básico, y necesitaba hacer un cambio cultural de productividad y de costos. Y ese año contrataron 150 graduados. Hoy día Escondida de contratar 10 graduados. O sea, ya entrar a un nivel de profesionalización. En esa época fueron 150 graduados y fue una batalla grande porque todas las líneas de superintendente no eran profesionales y los empezaron a reemplazar. ¿Ya? Y había un tema del cáncer de los graduados, que vienen a quitarnos las posiciones. Claro, había un no, tema... Los que pasaron por ahí se acordarán, pero y el sindicato le mandaba correos al presidente de BHP, o sea, un tema bien polémico. Pero yo dije, o sea, ¿cómo enfrento usted? Y me fui a quedar a la mina, me metí con los trabajadores, me iba a las bodegas, conocía todo. Me metí a la liga de fútbol de los operadores, jugué fútbol con los operadores. Entonces logré una conexión mucho más allá y que al final fue una gran catapulta. Hoy día veo amigos de la hermana chica de mi señora, de 24 años, y no existe esa cuestión en la ADN. Las nuevas generaciones
Claro, no se meten a la tierra. Ni una posibilidad. O sea, yo fui a dar una charla a la Católica de minería. Habían 29 alumnos. Y les pregunté quién se quería ir a Antofagasta. Ni uno levantó la mano. Y al final una niña levanta la mano de los 29 y dice, yo. ¿Y por qué? Porque soy de allá. Era de Antofagasta, pero no quieren meter las manos. Claro, Entonces, volvería a Antofagasta. Digamos. yo creo que hace la diferencia y eso me llevó que a los 11 meses, cumplí un año, de los 150 graduados, eligieron 3 para irnos a Singapur a continuar el programa de graduados. ¿Ya? Y mi jefe me dijo, te vas, me voy al tiro. O sea, y ahí partí a Singapur, tuve 3 años. ¿Solo todavía? Solo, sí. Solo, y me fui al área de comercialización. Y ahí el primer año fui trader, directamente trader de commodities. Cosa que no había hecho mucho. ¿Ah? No. No había hecho y eso. tampoco en la carrera es algo que uno aprende. Yo creo que es más, no sé, en el lado comercial, quizás más financiero. Yo de trader, cero. Y ahí aprendiste. Aprendí porque los primeros 6 meses estuve en el back office de trader. Era un ¿cómo se llama? No me acuerdo. El que llevaba el blotter, que anotaba todas las transacciones del trader. Todas las transacciones, hay que estar ahí atendiendo lo que hace el teléfono y tú anotas todo. Y al final del día, él se va y tú tienes que reconciliar todas las transacciones que hizo por el teléfono y en Bloomberg y con todos los bancos. Y tú tienes que escribirlas para ingresarlas al sistema, a SAP. Y cuando llega la factura de lo que hiciste, calce todo para poder pagar. Y eso lo aprendí bien. Hice una macro en esa época. Me encantaba mucho programar en Visual Basic. Entonces hice unas macro y eso hizo que 3 personas que tenían trabajo haciendo eso las eliminaran, quedaron redundantes. Pero eso como fue... O sea, te querían los bien visto. supervisores en Antofagasta, ahora te querían los... Pero fue súper bien visto. En Singapur. Y me dijeron, Felipe... No, pero súper avance claro, de productividad. Era una cuestión, claro, súper manual el tema. Y eso me llevó a que un poco tiempo después pasé a ser el trader encargado de la mesa de metales de BHP en Asia. Me llevaron a Londres, al LME, a la Bolsa de Metales de Londres, a entrenarme por 6 meses. Entonces ahí estaba el LME y nosotros teníamos oficina en La Haya. Y yo entraba a la oficina en La Haya y Londres, muy estresante, Sí, muy estresante. Y fue el 2008, el año de la crisis financiera, donde yo cuando me estaban entrenando me decían, mira, aquí las fluctuaciones van de 1% para arriba, 1% para abajo. Y más o menos ahí manejáis la cuestión. Y cuando veis que esta cuestión son 8%, 10%, 15%, y lo que les voy a decir ahora no es mentira, no es una broma, a mí se me cayó el pelo ese año. O sea, yo veo mis fotos cuando llegué a Singapur y veo un año después, y lo pelado que estoy ahora es ese año, no son los hijos, no es mi señora. Y yo recuerdo perfecto cuando se me caía el pelo porque el teclado lo tenía lleno de pelo. Y no había que hacer, pero el estrés, era un en el estrés fondo. muy grande porque en esa época BHP todavía tenía las mesas de trading, de especulación, y yo tenía 25, 26 años, teníamos una apertura de especular lo que quisiéramos, yo no dormía nada, 2 horas, 3 horas, muchas salidas nocturnas a los bancos a saber lo que está pasando en el mercado, llegaba a las 4 de la mañana, llegaba a las 6:30 a conectarte, y las fluctuaciones de precios eran tan grandes que tenía las 8 pantallas, todos los teléfonos, y era un estrés muy grande. Y eso fue durante un año, y ahí BHP decidió cerrar todas las mesas de especulación, porque el riesgo era muy grande. ¿Te fue bien o no? ¿Te fue bien? ¿Te fue Sí, bien especulando? era un equipo de 6 traders entre Europa y Asia. Teníamos un jefe holandés, que era muy agresivo, que venía de Enron, entonces venía de otra cultura, y él nos pegaba a la mesa siempre, we are the 1 billion team. Quería que hiciéramos 1 billón, llegábamos a 100 millones, pero éramos 6, o sea, era una locura, pero a riesgo de una especulación gigante. Yo me unía con unos dolores de guata, ponía una posición, y desde las 3 de la mañana veis cómo está, si está subiendo, porque en línea hasta usted sigue tradeando y vendís a la hora que sea, y podíais hacer en esa época, incluso con un BlackBerry, podíais comprar, irte largo, corto, a cualquier hora. Era una locura, sí. Y de ahí pasé a ser marketing manager de concentrado. Y ahí vendí concentrado, de cobre, de plomo, de zinc, oro, plata. Siempre en Londres. Ahí me fui a Singapur, ya me volví a Singapur. Te volviste a Singapur. Sí. ¿Cuál es ese entrenamiento? Digo? Ese fue un entrenamiento duro en la bolsa de metales, que la bolsa de metales, no sé quién ha ido a la bolsa de metales, pero una locura adentro,
cuando uno ve las películas y que todo se hace con gestos, comprar, vender, están los brokers, categoría 1, 2, el sillón rojo que es increíble, o sea, lo básico que es para cómo se tradea el metal. Y de ahí ya me fui a Singapur y fui marketing manager y ya vendía concentrado, mucho más algo físico. También vendía aluminio, níquel, que básicamente hoy día el commodity cuando a uno le llegan, oye, estoy buscando comprar, está todo vendido por muchos años y al final uno tiene que mantener relaciones comerciales con los clientes, China, Japón, Corea, Australia, y es mucho de asegurar que el concentrado le llegue al cliente para su campaña de la fundición, o sea, usted no puede fallar, porque ahí les queda la grande, ¿ya? Y de ahí, esos fueron 3 años. Me pasó que me llaman de recursos humanos la misma niña que me había contratado como graduado, Trinidad Green, ¿ya? Y me dice, Felipe, Diego Hernández se está yendo a Codelco como presidente y llega Peter Byrne a hacerse cargo de BHP de la región cobre, en verdad, era Estados Unidos, Australia, etc. Y están buscando, en BHP para todas las posiciones como ejecutivas, tienen un senior advisor, que se llama, que es como un secretario ejecutivo, y me dicen, estás en la lista para que te entrevistes. Y yo, la verdad es que no me quería ir, Singapur, muy buena vida, pasándolo bien. Y le pregunté si no quiero una entrevista, me dijo, hasta aquí no me llegó tu carrera, me dijo. En BHP. Y tuve que ir a la entrevista con este sudafricano. Hola, Pablo. Fui a esta entrevista con el sudafricano, 20 minutos de entrevista, y pero así muy directo, una visión increíble, y al final yo me terminé convenciendo de que me tenía que ir. Porque trabajar con él ¿Y cuál es esa posición? ¿Es como, hoy día es como un jefe de gabinete del...? Sí, es como el jefe de gabinete. Tienes que llevar Súper bueno. todo, sí. O sea, veí la compañía y todos los problemas desde la mirada del número 1 en el fondo. Exactamente. Y él, en el fondo, lo que me dijo, tú vas a acompañarme durante 12 meses a viajar por todo el mundo, conocer todas las operaciones, me lleváis la agenda, me tomáis las notas, hacéis seguimiento de toda la acción. Y me pasa, por ejemplo, el CFO de esa época era Iván Arregada. Entonces, yo era un reporte más, así como Iván Arregada para el presidente. Claro. Estaba la Malala Ricard, que era la subsecretaria que venía del Ministerio de Hacienda, ella asuntos corporativos. Edgar Basto era el presidente escondida, que hoy día es el número 2 BHP Global. Y una serie de Alex Jaques, ponte tú, que hoy día es el director de la región de Conferri. Eran puras personas que dije, esto es como hacer un MBA preaumentado con ellos. Y Peter me empoderó, una cuestión que tú lo mirabas a todos estos dinosaurios y decías, chucha. Y me acuerdo de una anécdota que el primer comité que voy, que eran quincenales, yo llegaba a todas las acciones. Llevaba las acciones, el semáforo, una presentación, para todos sus reportes. Y me acuerdo que le presento, y yo llamaba a Iván, y no me contestaba, Iván, ok. Y presento un tablero de un semáforo, todo en verde, y una acción para Iván en rojo. Chuta. Y Iván me mira a mí, y Peter lo mira a él, y le dice, don't look at him, look at me. Concha su madre. Y le dijo, inglés, oye, esto era todo en inglés. Sí, pues, y le dijo, oye, man, o sea, yo te di esta acción, no se la di a Felipe, te la di a ti, tú tienes que cumplirme a mí. Y terminamos esa reunión y Iván me dice, oye, Felipe, de ahora en adelante te voy a agregar en mi teléfono. Tú me llamás y nos juntamos, revisamos todas las acciones. Muy buena, muy Pero buena. nunca más, por favor, me pongáis así. Y estaba en rojo, o sea, no... Estaba en rojo, ¿no? Sin nada que hacer. No, ya cumplido, no ya cumplido. Qué bueno. Y de ahí fue una forma de que yo llegué a todos ellos, porque en el fondo, si estaban atrasados y Peter no tenía que entregarlo para arriba al CEO de la compañía, yo les cambiaba la fecha 2 días más. Y era una negociación amigable constante. Fue una buena Qué forma. buena, súper buena pega. Muy, muy buena. Y eso fueron ¿Y después? 12 meses. Sí, 12 meses por todos lados. Y de ahí me mandan de gerente de abastecimiento de Escondida. Hasta ahí yo nunca había tenido ni siquiera una persona a cargo en mi carrera. Y Salvo Arriagada. ¿Ah? Salvo Arriagada. Nunca había tenido una persona directamente, me dice, Felipe, queremos que te vayas a Escondida, de vuelta a ser gerente de abastecimiento. Y ahí, claro, ahí pasé a tener una dependencia enorme de personas a cargo. Y el gasto completo de Escondida. En esa época eran 3.3 billones, hoy día son harto más, pero en esa época era todo el gasto de Escondida, 3.3 billones, y a tener todas las negociaciones. Antofagasta de nuevo. Antofagasta de vuelta a vivir, y una responsabilidad súper grande. Yo ahí tenía 29 años y llegué, ahí sí estaba pololeando, ahí llegué a Chile, conocí a mi polola, nos fuimos pololeando en Antofagasta, después nos casamos de hecho por el civil en Antofagasta.
y después nos vinimos a casar a Santiago. Y eso fueron una experiencia de 3 años, bien intensa. Yo me acuerdo que el presidente en esa época, Edgar, me dice, Felipe, tenés que negociar con todos los proveedores grandes. Ok, y me dijo, Felipe, tú eres escondida, justo estamos acá en la época de la ExpoMin, tú estás en escondida, tú tenés el poder suficiente para negociar todos los contratos. Le pidió a un analista que me haga un 80-20 de los proveedores, el gasto más grande, llámalo a todos, y aquí está hicimos una presentación y los llamamos a 10 o 15 a la oficina de escondida en Antofagasta y le hice una presentación de los costos, la típica cuestión, la ley baja, los costos, y terminaba la presentación y decía, tiene una semana para bajar el 20% del contrato o vamos a buscar alternativas. Así, pero... O sea, estuve haciendo amigos. No, pero oye, al tiro. Y claro, mi jefe me decía, oye, qué bueno, qué buena pega. Bueno, al día siguiente, en el diario, oye, este gerente que llega y cree que va a bajar 20%. Y el mismo jefe que me ha hecho esa cuestión me dice, Felipe, ¿qué estás haciendo? Estoy dejando la crema. Claro, sí. Y al final, mira, fue muy buen ejercicio porque al final un 20% programa no existe, no existe. Pero hizo que tuviéramos una transformación de cómo buscar costo y todos estos contratos que tiene BHP que son win-win, que efectivamente si te entrego por acá, compartimos los... O sea, se hizo mucho eso. Y ahí al final fue súper duro, pero al final terminamos construyendo muy buenas relaciones con toda la base de proveedores, etc. Qué bueno. ¿Ya? Después de eso, me fui al mundo del petróleo. Siempre en BHP. Sí, en BHP. Y me fui como gerente de abastecimiento de las plataformas petroleras del Golfo de México, Trinidad y Tobago y Australia. Basado en Houston, otro mundo. Esa cuestión es otro mundo. Y al final yo estaba a cargo del abastecimiento de las plataformas, que era un tema bien logístico. O sea, toda la coordinación para operar esas plataformas, que los barcos, que la distancia, que las mareas, que, o sea, bien interesante. Durante 3 años hice eso. Y ahí terminó mi paso por BHP después de 11 años. Y me Tremenda escuela, lo que acabáis de describir es una escuela extraordinaria. Increíble. O sea, exposición a la primera línea de mando, logística, comercial, trabajo con los operadores, o sea, súper buena formación. Y una cosa que hace BHP, yo cuando lo escuchaba, no sé si a usted le pasó, es como que lo estuvieran preparando para otra cosa, ¿no? Eso es lo que quería decir. En BHP hay, no te lo dicen, pero uno sabe, porque te mandan a muchos cursos y donde te muestran como los patrones de carrera de ejecutivos. Te lo muestran. Entonces, te muestran los CEO, te muestran los CFO y te dicen, esto es lo que ha hecho. Y habían patrones. Entonces uno decía, tiene que haber estado en 3 commodities. O sea, no puede ser solo cobre, tiene que haber estado... Después, tiene que haber liderado un proyecto de seguridad en la empresa. Tiene que haber estado al menos en 2 o 3 países por el tema cultural. Entonces, te lo van mostrando y te van ofreciendo esas cosas. Todo lo que yo les he contado ahora, nada lo busqué yo. Siempre te buscan y entonces uno sabe, no te lo dicen, pero más o menos uno sabe que te están preparando. Y en Estados Unidos fue una decisión bien difícil porque me llama un expresidente de Escondida, que era Hilmar Rode, un alemán muy inteligente, pero muy duro. Tenía lo que se llama anger management, pero terrible. O sea, ¿se imaginan? ¿Alguien lo conoció? Oye, impresionante. Inteligente, no conoció tan inteligente el hombre, pero no se controlaba. Porque todo lo que le dijera no era suficiente. Y a él lo terminan sacando por reclamo, por trato. Los gerentes generales, o sea, era... Y mira, la primera reunión que tuve con él, me dice, yo estaba a cargo de abastecimiento, me dice, tráeme al CEO de Caterpillar Global. Pero está allá en Estados Unidos, ¿no? Tráemelo. Pero voy a demorarme 2 semanas ya. Llega súper cordial, empieza a vender. ¿Hay alguien de Caterpillar acá o no? ¿Hay alguien de Caterpillar? No, ya. Y empieza a vender una pala que iba a ser la pala más grande del mundo en esa época. Y Hilmar no se aguantó. 5 minutos y te da las piernas. Y le quita la agenda, ¿ya? Y le hace un modelo matemático de que las 18 palas que estaban operando en Escondida, lo que él había vendido en toda su carrera de Escondida, era mentira y que nosotros necesitábamos 9 palos para operar. Y le dijo,
Tu negocio es deshacerte de estas 9 palas, cumplir lo que me dijiste cuando firmé estos contratos y olvídate de esa pala nueva. Y le firma y le pone su firma. Y le dice, toma, cuando tengáis esto resuelto, hablamos de otros negocios. Y una reunión de 10 minutos. Y lo quedo mirando y... Al número 1 de Caterpillar Sí, Global. así. O sea, no tenía ni un... Pero era extraordinario. Bueno, en Estados Unidos él me llama... Espérate, ¿qué pasó con Caterpillar? O sea, empezó todo un proceso, ahí empezó a meterse Komatsu muy fuerte para crear competencia, quería traer otras marcas, pero hizo una transformación muy grande. Ya. De hecho, hoy día uno cuando va a escondida dicen, oye, estamos en una... Tiene un nombre, transformación, un nombre, no me acuerdo cómo le pusieron. Claro, pero ¿y cuándo fue el 1.0? Bueno, cuando se fue Gilmar, porque hizo un cambio tremendo, pero a costa muy fuerte de su desgaste. Y ahí él se va, y se va como CEO una empresa en Suiza que se llama Nyrstar, que es una empresa de minería plomo y zinc, mucha fundición, tiene minería pero mucha fundición, son el mayor productor de zinc del mundo. Y me acuerdo que me llama un domingo a Estados Unidos y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y venía Semana Santa. ¿No te querís venir acá un fin de semana? Te invito a Suiza. Vente con tu señora. Y me fui el fin de semana, era Semana Santa. Era justo feriado 3 días. Y me mandó pasaje, me mandó todo. Fui para allá. Me encantó Suiza. Y el último día... ¿Verdad que no? El último día... Estaba en Houston ahí. Estaba en Houston, sí. Yo no le conté nada a mi jefe. Le dije, no, voy a ir el fin de semana. Llamé a mi mamá se fue a Estados Unidos, se quedó con los niños. Y el último día me hace una carta oferta. Y en el avión de vuelta, conversando con mi señora en el avión, dijimos, ¿sabes qué? Esta cuestión es más tema familiar, voy a renunciar a BHP. Fue bien difícil, Imagino. muy difícil. ¿Tenían niños ya o no? Sí, 2 niños. 2 niños, 1 año y no sé, 4 años. Y ¿Y usted esperaba vivir en qué ciudad en Suiza? en Zug, que Zug está como a media hora de Zurich. Yo vivía en Zug, o sea, trabajaba en Zurich. Está todo al lado. ¿Sí? A todos lados, sí, me iban a entrar todos los días. Y renuncié, pero fui súper decidido, no podía, no... Además te iba a ir a trabajar con un gallo que habían sacado de BHP. Sí, O sea, igual exactamente, era duro al cuadrado, igual. Para BHP, digo. Pero sí, exactamente. A pesar de que estaba muy bien considerado, lo que pasa es que no había nada que hacer. ¿Ya? Y tomé la decisión y trataron por todos lados. Yo había tomado la decisión y había que hacerlo nomás. Se enojaron muchísimo. Pero bueno, estaba tomada la decisión, estuve un mes y me fui a Suiza. Y en Suiza estuve a cargo, era como el CPO, que es Chief Procurement Officer, de todas las compras del negocio, eran 10 operaciones en todo el mundo. Entretenido. ¿Cuánto tiempo estuviste? 3 años. 3 años. Y de ahí esta empresa la compra Trafigura, que es un trader. Sí. Y ahí cambió el negocio, cerraba en Suiza y se distribuía todas las operaciones. Y yo había negociado cuando me fui para allá por el riesgo un Garden Leave. Garden Leave son estos términos de contrato que en el fondo son 6 meses que tú seguís empleado pero no tenés ninguna obligación. Y yo lo apliqué, o sea, dije, lo podía gatillar yo. ¿Lo activaste? Yo lo podía activar, esa fue Cuando una de las tú cosas. Claro. Y nos fuimos, y me fuimos a vivir a Indonesia, un año sabático. Fue como el momento de hacerlo. Para terminar el viaje inconcluso. Pareció muy corto. Y ahí nos fuimos. ¿Y por qué Indonesia? Porque al final empezamos a ver todas las visas en todos lados y era súper complejo, ¿no? Llegar y sacar visas en un país. Pero Indonesia, sí, Indonesia era como que lo que hiciera. Busqué un colegio, metí a mi niño al colegio en Bali y ahí estuvimos un año básicamente muy buena experiencia. Los niños en el colegio les iban a las 8 de la mañana. ¿Estás desocupado? Y nosotros estábamos desocupados, mucho deporte, cambiamos la alimentación, cambiamos todo. Así que fue muy buena experiencia. Y ahí ya pasó que mi señora se cayó en moto, sacó la cresta. Y ahí fue un caos, porque se quemó la pierna completa y... Ganas de estar en casa. o sea, eso gatilla, ¿no? Es que lo que pasa es que estaba ahí en Bali y no podía ir a la playa, no podía hacer nada. Y aparte que le entró una bacteria, entonces fue súper terrible, porque la bacteria le hacía crecer partes del cuerpo, entonces, pero gigante. Una cuestión rarísima. Y iba ahí al hospital en Bali y te dicen así, pero cualquier cosa. Hay una política ya nacionalista de solamente tener doctores locales, ¿ya? Que puede ser bien o mal, pero la verdad es que allá no sabía mucho.
Y ahí nos terminamos acelerando de volvernos y en los últimos meses, o sea, no fue inmediato, o sea, no era grave, pero incómodo. Y ahí yo empecé a hablar con hartas empresas y al final terminé volviendo a Codelco, que era un desafío grande que tenía yo. ¿Año? Perdí la cuenta. Yo volví en enero del 2020 a Chile, sí, hace 5 años ya. Y ahí, Que está Octavio ahí a cargo, ¿no? ahí está Octavio, de hecho Octavio me trajo. Ok. Octavio me trajo. Octavio Aranea, ¿no sé. Es que Octavio Aranea era el presidente en esa época, ahora está en AMSA. En AMSA, en Telampa. Antofagasta, exactamente. Y ahí me vine a un desafío que era la transformación de costos de Codelco, ¿ya? En todas las divisiones, y hacer toda una transformación organizacional del equipo de abastecimiento, que era gigante y era muy divisional, y crear una organización más regional, corporativa, y negociar nuevamente todos los contratos, ¿ya? Que fue un desafío con consultores, pero fue bien buena experiencia por ordenarnos. Y de ahí a los 2 años, Mauricio Barraza, que es el vicepresidente de operaciones, me dice: Felipe, te veo aburrido acá, ándate a operaciones. Y me fui como gerente de operaciones de Salvador, ¿ya? Que estaba en proceso de proyecto, Rajoín, que había sido bien complejo. Y ahí tuve 2 años viviendo en Salvador, 4x3. Bien interesante estar a cargo de una vida súper corporativa que había tenido en mi ¿Tu carrera. familia en Santiago? En Santiago, sí, mi señora iba una vez cada 2 años a Salvador. No, pero los llevaba, ¿sabes qué? Me hice muy como... Mira, ¿Tú que decías que el salto de Suiza a Salvador era un poco duro? Sí, claro. No, digo, como Suiza, Bali, El Salvador. y llegaba a Salvador. Y la cosa es que, bueno, yo me salió todo mi lado futbolero y deportista, me metí mucho en Cobresal. Entonces, director, asesor económico, entonces mi hijo, que es también futbolero, los llevaba para allá, los llevaba a los partidos. O sea, bueno, ya. construí por ahí una bueno, relación y se metían al camarín con los jugadores y los jugadores les regalan las poleras y les firmaban. O sea, construí una cuestión ahí bien interesante para los niños. Y, no, y me pedían después: ¿cuándo me voy para allá? ¿Cuándo me voy para allá? Y aparte que Salvador es súper seguro, las casas no tienen rejas. Yo no he estado nunca en Salvador, así que estoy pelando de... No, un pueblo minero, la verdad, como calidad de vida, aparte no hay nada, pero calidad de vida así familiar, Tranquilo. muy tranquilo, muy tranquilo. Y ahí tuve 2 años, pero ahí me pasó que el proyecto, para los que lo conocen, la operación prácticamente detenida. Como gerente de operaciones, la verdad es que había una línea de hidro, producía, no sé, 1000 toneladas al mes, nada, ningún desafío como operaciones. Y de ahí volví a BHP. Volví a BHP. Mira, como el dicho, el que se va sin que lo llamen. Vuelve. Que se va sin que lo Ya, echen. que vuelve sin que lo llamen. ¿Te llamaron o tú No, me tocaste la llamaron. puerta? Te llamaron. No, me llamaron y me llamó Pedro Correa, que es la misma persona que yo lo renuncié en Estados Unidos. La misma persona. Mira, qué bueno. ¿Ya? Que hoy día es el vicepresidente de proyectos de BHP en la regional. ¿Ya? Y dije: ya, perfecto, vicepresidente de proyectos con día, 4x3 en la mina. Pero otra cosa que me pasó, un poco para conectar con el litio. Cuando Sí, yo quiero me que voy hablemos de litio, porque Codelco, se nos ha ido el tiempo volando. cuando yo me voy de Codelco, Máximo, que yo no lo conocía, me dice: oye, he escuchado de ti, necesito que converses conmigo antes que te vayas. Y el último día me fui a tomar un café con él a su oficina. Y ya, tenemos la conversación. Simpático, encantador. Cuando, Sí. cuando quiere. No, sí, tiene las dos caras. Y me acuerdo que yo le pregunté a Máximo, empezó a preguntar a Máximo, y le dije: oiga, don Máximo, ¿cuál va a ser su legado en Codelco? En esa época, cuando el cobre estaban sacándole la cresta, y un par de fatales, etc. Y él me dice: chuta, se puso interesante esta conversación. Y sacó su cuaderno y me dijo: vamos a sentarnos mejor. Y le empecé a decir hartas cosas, y ahí como que él me dice: va a ser el litio. Y se saca una foto conmigo y me la manda después y me pone The Welcome Picture, así tal cual, en inglés. Y me la mando, la tengo ahí guardada. Y yo me voy a escondida, me voy, y a los 6 meses me llaman y me dice: Felipe, ¿cómo estamos? Hola Maxi, ¿por qué me llaman? Me dice: ¿te acuerdas de la foto que te mandé? Sí. Quiero que vuelvas a trabajar con nosotros y tengas que hacer cargo del litio. Welcome. Te había salido cara la foto. No, y yo estaba de vacaciones en Brasil. Correa estaba feliz, me imagino. No, y no le conté nada, y un día le conté: oye, me llamó Máximo el otro día, pues se lo conté para ver la reacción inicial, ¿no? Me imagino que no están ni pensándolo.
Y yo en verdad lo empecé a pensar. Fueron como 4 meses de conversaciones por un tema, mira, lo que más me costó, ¿Cuánto llevaba hoy de vuelta? 7 meses. Eso fue lo más duro, muy duro. Y de hecho yo le contaba a Juan Carlos, mi suegro, es como una especie de coach para mí, fue director de altas empresas, y cuando le contaba... Francisco Curvis. ¿Te acuerdas de Francisco? Yo soy más viejo, pero fue gerente general de Colbún. Y director de varias Entre empresas. otras cosas. Lo ocupo mucho como... Y me dice, no te podéis mover, po, weón. 7 meses, me dijo, ya no eres un graduado, po, weón, que no te conoce nadie, no podís. No te podís ir, te dijo. Sí, pues no podí. Me dijo, un año, ya, quizá. Y al final, bueno, como que lo empecé como que yo quería convencer a mi suegro para que me dijera que sí. Para tener permiso, digamos. Para tener permiso. Claro. Y al final, mira, fue una conversación con Eduardo Ichan, muy buena conversación, con los Director de Codelco, ¿no es con otro director de Codelco y que iba a ser director de esta empresa nueva del litio también. Se repiten los directores. Y al final me convencí solo y fui a donde Pedro Correa, el mismo que yo lo renuncié en Estados Unidos, y le renuncié de nuevo. Y ahí él, bueno, me dijo, bueno, esto es un emprendimiento, me dijo, ¿qué vas a hacer? Y al final me vine al litio, donde llevo 7 meses. Y para los que no conocen, Codelco está en una transformación bien grande creando un holding del litio. ¿Ya? Una empresa que se llama Salares de Chile, que es propiedad 100% de Codelco. Y Salares de Chile abajo tiene varios holdings o entidades que van a hacerse cargo de los distintos salares que vamos a administrar nosotros. Uno de ellos es Maricunga, donde yo soy el gerente general. Es un proyecto que estuvo durante mucho tiempo trabado porque tenía concesiones de Codelco, de Salar Blanco, que era un propietario privado, y de SQM. Y en un salar, si uno no tiene una consolidación grande del núcleo del salar y hartas concesiones, es muy difícil operar, ¿no? Por un tema hidrogeológico es súper complejo. Sí. Entonces, Codelco Y compra... escala también. Sí, exactamente. Codelco compra Salar Blanco en una transacción público de $240 millones. Empieza esta asociación con SQM, donde parte de, si esto ya cuando se firme, le transfiere las concesiones de SQM a Codelco, y con eso nosotros tenemos el 80% del salar, tenemos un CEOL que nos permite explotar y extraer el litio, y toda una sinergia. Y ahí me nombraron a mí como gerente general, y empezamos a construir una empresa básicamente de cero. Y por otro lado está este acuerdo con SQM, también vamos a empezar a explorar Pedernales, que es otro salar, y una serie de otros salares que queremos licitar, Ascotán, etc. ¿Cómo estáis viendo el tema del litio? Los chinos dicen que van a producir baterías con sodio, CATL dijo que... El litio, como lo veo yo, es largo... Supe que en el chat estuvieron hablando de esto, ¿no? Sí. Yo ayer no me aguanté y tuve que hacer el comentario... Hice mi comentario para dejarlo... Pero para los que no alcanzaron a mirar el WhatsApp, ¿cuál es tu visión del mercado del litio? Cuéntanos un poco cómo veis la parte más comercial de la demanda y el riesgo de sustitución, de reciclaje, digamos. El litio es largo plazo. Hoy día, ¿por qué digo largo plazo? Los compromisos que tienen los fabricantes de vehículos eléctricos, que se comprometieron, vamos, 2010, era llegar al 2030 con una producción 100% de autos eléctricos en compañías grandes, en todas las grandes que uno conoce. Y hoy día la demanda, la oferta no da. Hoy día se producen 1 millón de toneladas de litio al año. Sí. Pero un año... Eso es el sí. ¿Ah? Eso es carbonato de litio. Carbonato de litio, eso es hoy día. ¿Sí? Para cumplir la demanda esperada al 2030, que se movió un poco al 2031 y ahora se está moviendo al 32, se necesitan 2,8 millones de toneladas. Ya, 3 por casi. 3 por. ¿Ya? Entonces hoy día hay una carrera, pero muy grande, por llegar a esos años con la producción esperada. Entonces, hoy día hay una gran incertidumbre entre los fabricantes de vehículos eléctricos, que una vez que tomen la decisión, tienen que desarmar las plantas, o sea, ya no hay vuelta atrás. Tú no vas a producir 3 tipos de autos, entonces ven este riesgo de que no está la producción, ¿ya? Y empiezan a desfasar 2022, 2023. Entonces, cuando uno ve la curva de largo plazo, ayer me llegó el último reporte, al 2035 el precio sigue subiendo. Al 2035. Al 35. El precio sigue, o sea, el precio sigue sobre $22.000 el 2035. Sigue subiendo. Pero en el corto plazo, como está esta incertidumbre muy grande,
Y lo otro, que hay mucha subvención en China. Lo que pasa, hay mucha subvención de los O proyectos. sea, pero para quedarme un segundo en el largo plazo, tú dices, cuando uno hace las proyectos, más allá de la contingencia, de que la producción de vehículos eléctricos se puede desfasar un poquito o no y tener efectos de corto plazo, tú dices, cuando uno hace el balance de oferta y demanda de más mediano y largo plazo, Sí, el precio a largo plazo que tú le ponías a tu Excel cuando hacís a tu macro, que te gustan las macros, a tu macro para valorizar los proyectos, igual le ponías entre 20 y 22 mil dólares la tonelada a largo plazo. sí, largo plazo. ¿Ya hay consenso de mercado en eso, más o menos? Yo diría que el consenso de mercado hoy día está entre 15 y 18. Entre 15 y 18. Sí. De hecho, nosotros los modelos los corremos en 15 y yo lo que le digo a mi equipo es que nosotros tenemos que ser competitivos en 10. Entonces hoy día todo yo lo pienso en 10. Y hoy día ¿Cómo? está en el spot, 10. yo sé que es un mercado no tan 9, fuerte, pero 9, entre 10. 9 y 10. Sí. Entre 9 y 10. Sí. Entonces nosotros tenemos que ser competitivos en 10. China está construyendo una escala que no se imaginan. De producción de litio. De producción. Y una escala muy grande. Y ¿Salmuera o roca? Salmuera. Salmuera. Proyecto con extracción directa. Para los que no son expertos en litio, las pozas de evaporación, la producción de litio se demora más o menos 18 meses. 18 meses. La extracción directa hoy día, la más agresiva que hemos encontrado, 10 días. 10 días en que tú bombeas, sacas la salmuera y tienes el litio. Y reinyectas. Y reinyectas. La reinyección, el gran cambio aquí es que tú sacas la salmuera, esto son unas plantas, hartos procesos, pero en el fondo devuelve lo mismo que extraíste sin el litio. Parece una maravilla. Pero la ¿Y reinyección... funciona a escala industrial? Porque yo cuando yo estaba en el ministerio, yo trabajé en el Ministerio de Minería, me vinieron a ver una docena de compañías. está lleno, Tengo está lista lleno, la lleno, cuestión. lleno, Ya, muéstrame las pruebas, los pilotos. Nada. Mira, O sea, nada de escala industrial. Unas cosas... la extracción chica. directa sí está funcionando. La extracción directa como proceso está funcionando. De hecho, hay muy pocos proyectos, pero sí está funcionando. ¿Pero a escala industrial? A escala industrial, sí. Pero la extracción directa, o sea, en el fondo el proceso químico, la reinyección, nadie lo tiene. No, a escala industrial no hay. Entonces, cuando tú Eramet, que es un proyecto de Argentina, está de con los reinyección, claro, los franceses, están con hartos problemas, pero está funcionando la extracción directa, pero ellos están autorizados a que la reinyección la hagan, que no hagan reinyección, sino que la salmuera sin litio están apilando como si fuera un proceso minero con botaderos. Ya, pero si es el desenlace de largo plazo de la extracción, ¿qué ventaja tiene, No. salvo el plazo respecto de la evaporación? No, Ninguna. ninguno. Es mucho más caro, además. Es más caro, tiene hartos desafíos ambientales, temas de las comunidades por un tema visual, que empezó a crear estos botaderos que a los que han ido al Salar de Atacama es que es muy grande, pero el impacto visual. Maricunga es un salar muy chico. ¿Ya? Entonces no hay... Ya, o sea, la extracción directa de litio, si no hay reinyección sostenible, no tiene ningún sentido. No. Y el desafío sigue estando la reinyección. Sí. Y un minuto en la cosa, ¿cuál es el desafío de reinyectar? El desafío de reinyectar es... Perdón que sea una pregunta tan no, neta, varias cosas. Y después Pero bueno, para los que no han ido a un salar, ¿cuántos conocen el salar y saben cómo funciona? Ya, el salar es, Felipe me va a corregir, pero yo que soy más tonto que este gallo lo explico en simple. Es una costra de sal, ¿no es cierto?, donde se ha ido evaporando el agua y se ha generado, imagínense ustedes, como una esponja de sal, porque en el fondo es sal llena de hoyitos intermedios, Sí. ¿no es cierto? Ya. Y esto se ha ido evaporando, entonces la salmuera, que es agua con mucha sal, tiene 10 veces más sal que el mar, digamos, está como el salar de Atacama a 50, 70 metros bajo la superficie del salar. Entonces la producción es que hacen un pozo, sacan la salmuera, la ponen en estas piscinas y la van evaporando por etapas y van precipitando los minerales. Sí. Primero el sodio, después el Magnesio, potasio calcio. y así, y el último el litio. Y después lo bajan a la negra y lo refinan. Exactamente. Entonces, cuando tú sacas la salmuera del fondo del salar, lo que pasa es que altera el equilibrio hidrogeológico de lo que está pasando abajo. Entonces, hay toda una discusión de si se mezcla o no con el agua dulce, no tenemos tiempo para eso, pero en el fondo la gracia de la extracción directa es que tú lo sacas, le sacas el litio y la vuelves a inyectar abajo. Entonces, el equilibrio hidrogeológico, o sea, la estabilidad de esta salmuera que está allá abajo, no se altera. Entonces, yo que soy ingeniero comercial nomás, diría, hago un hoyo bajo, pongo una bomba con alta presión, y lo meto de vuelta abajo, que no puede ser tan difícil, digamos. Sí, pero el desafío es que tú no puedes reinyectar en el mismo lugar, tienes que irte lejos, ¿Por qué no puedo meter en el porque mismo se lugar? diluye el litio. Entonces, tú estás bombeando, sacáis aquí, y si Sí. tú reinyectas a 2 metros, vayas a sacar agua, a empezar a sacar, o sea, si la concentración de ese Maricunga, que es la mejor concentración de un proyecto Greenfield en el mundo, 1100
ppm, o sea, es impresionante. En Claro, Argentina el promedio son 300. Sí, y el salar de Atacama tiene... No, 1500, 2000. Pero eso está en operación. Por eso yo lo distingo de un proyecto. Sí, no es así, no, pero es que Pero es increíble. Pasó muy rápido. Salar de Atacama No, pero y eso llegó para que hasta sepan. 3000. Salar de Atacama, 3, 2000 hoy día yo te diría ya, 2000. Maricunga, 1000. Y el resto del mundo... 200. Los chinos tienen proyectos gigantes de 100. ¿cachai? O sea, de O 100. sea, la ventaja de costo que tiene Chile en Atacama Impresionante. no tiene comparación. O sea, es la joya de la corona del mundo mundial, como dicen los cabros. Sí. Sí, el libro que sacó SQM, que está disponible, lo pueden bajar en PDF, cuenta la historia de que ellos vendían a $500 y ganaban mucha plata, porque no era conocido el litio. Bueno, entonces, Ya, el entonces- gran desafío es que tú no podés reinyectar porque se diluye el litio, ¿cierto? Tú vas a empezar a reinyectar donde mismo Ya, y pero, vayas a pero sacar lo ese mismo. QM tiene 300 pozos de extracción o 600. Claro, o sea. pero los de reinyección, el segundo desafío es que tú lo que quieres proteger es el objeto ambiental, ¿cierto? Sí. La vegetación, las vegas, puntos ¿cómo se llama? De anidación de flamenco, etc. Entonces, tú para mantener ese equilibrio tienes que reinyectar en un lugar donde el agua va a permear y va a mantener los niveles freáticos Claro. en el mismo nivel. Sí. Ya, pero los salares no se comportan, no tienen porosidad constante, tienen Sí. lugares O confinados. sea, son como bolsones, digamos. Claro, entonces tú uno dice ya, reinyectemos a 4 kilómetros. ¿Ya? Pero puede que esos 4 kilómetros tú reinyectes y no llegue a donde tú quieres Para que proteger. no mantenga el nivel de No la mantengas napa. el nivel. Y tú cuando bajas los niveles, que lo estás monitoreando, los niveles, si tú los bajas, si bajan más de lo que está aprobado en la RCA, tú tienes que detener el bombeo hasta que vuelva a subir. Claro. Y si no sube, tienes que parar 6 meses, 12 meses, y a los 2 años que no logras, se Pa' llaman los siempre, umbrales sí, sí. ambientales, tú tienes que detener. Sí. ¿Ya? Y esperar que la recarga natural del fondo de Sí, la cuenca Sí. se recargue. Ya. Sí. Cerremos ese paréntesis técnico, entonces ya. Pero es difícil todavía. Muy complejo, sí. Listo. Ok. Y estamos entonces, recién empezando a hacer, nosotros ¿en tenemos cuántos años más vamos a tener extracción directa con reinyección, crees tú? en ¿A así, escala probado industrial? industrial, 8 años. Ya. Imagínate Ok. que hoy día para pedir permiso para hacer una reinyección, y ese otro temazo, hay que hacer es una IA. Una IA hoy día en Chile son 4 años, con los permisos sectoriales. O sea, muy, muy lento. Riesgo de sustitución, sodio. Mira, esta noticia que salió ayer y que hizo que el SQM bajara 3%, la acción así, la pura noticia, no es una noticia nueva. Esto está, yo diría que hace 3, 4, 5 años que el sodio siempre está ahí como amenaza. Sí, pero anunciaron que hace una batería que en 5 minutos te da 500 kilómetros de autonomía. Sí, pero mira, lo anuncia BYD, etcétera, y BYD... CATL, ¿o no? ¿Ah? ¿O no? Sí, bueno, sí, ITL, ya. Pero BYD sigue comprando y son los mayores compradores de litio. Entonces, y lo otro es que el sodio tiene una densidad de energía que no va a llegar a ser la del litio. Sí. Es como la mitad. ¿Ya? Entonces, claro, tiene las propiedades que tiene, pero el litio se lo debería seguir comiendo en cuanto a esa capacidad. Va a seguir evolucionando el litio. Entonces, como miedo, el litio tiene una ventana probablemente de 20 años que hay que aprovecharla. Van a aparecer Sí, sustitutos. explica van a eso, porque aparecer. nosotros estuvimos aquí hicimos un seminario de litio y Daniel Jiménez, ¿Ya? ¿Sí? que sabe mucho de litio, él decía que le tiene más susto al reciclaje que a la sustitución. ¿Quería explicar por qué? ¿Tú compartí eso? Sí. Yo te puedo dar la visión que tenía Daniel, si querés. Ya, dale. Lo que dice Daniel en el fondo es lo siguiente, dice, hay una ventana, porque lo que tenemos hoy día es un parque automotriz, el litio se ocupa básicamente el aumento de la batería de los autos eléctricos. Entonces él dice, en el mundo tenemos un parque automotriz de no sé cuántos miles de millones de autos. Entonces dice, a ver, eso. Ya, puedo que sean 1000 millones de autos, estoy inventando. Entonces tenemos una primera etapa en que tenemos que reemplazar todos esos autos de combustión interna por autos eléctricos. Entonces la demanda de baterías para esos autos va a ser gigante cuando reemplacemos el parque. Pero entonces esa transición va a demandar mucho litio. Pero cuando todos los autos sean eléctricos, y lo que empieza a pasar es que empecemos a cambiar autos eléctricos viejos por autos eléctricos nuevos, yo voy a llevar mi auto viejo a la compraventa, voy a dejar el viejo, me voy a llevar uno nuevo, y lo que van a hacer es que van a tomar esa batería y van a reciclar el litio para usarlo en el auto nuevo. Entonces, la ventana de demanda primaria, es decir, del litio que viene de la mina, va a ser en esa ventana. Porque reciclar el litio, desde el punto de vista técnico, es relativamente fácil. Sí.
sus condiciones químicas no se deterioran, por lo tanto lo puedo reciclar todas las veces que sea, no sé, el 90% reciclarán, no sé. Y además, a diferencia de otros minerales como el cobre, es muy fácil recolectarlo de vuelta, porque el cobre también se puede técnicamente reciclar, pero como se usa en construcción, cuando tú demolís un edificio, andas a sacar los cables de cobre de la moneda, es imposible, ¿no es cierto? Entonces, van a estar todas las baterías de las compraventas de autos, va a ser fácil. Sí. Entonces, dice 15, 20 años, que es lo que nos vamos a demorar en cambiar el parque, y después va a ser muy poquito. ¿Estás de acuerdo con esa explicación? Yo estoy de acuerdo y por eso digo que la ventana del ¿Estáis de litio... acuerdo? Sí, y por eso también digo que la... Entonces, ¿para qué siguen empujando extracción directa si se van a demorar 10 años por el andar y cuando la tengan lista le van a quedar 10 años, digamos? Porque, bueno, la cantidad de reciclaje... No, está bien, pero la cantidad de reciclaje... Mira, pasa lo mismo en el cobre. En el cobre hoy día la producción van como 25, 26 millones de toneladas, pero hay un 25% que es scrap, que es reciclaje, ¿ya? Y eso es lo que maneja el precio. Entonces, uno dice, sí, va la cantidad de litio que va a haber para reciclar, pero va a depender de que eso se desarrolle, que hayan plantas, hay un tema de logístico, porque tú vas a tener acá, no sé, vamos a tener acá 500.000 autos en el futuro acá eléctricos, pero van a haber suficiente cantidad de plantas, porque logísticamente llevar todo ese reciclaje a China, que se devuelva, el tema logístico no es tan fácil. Claro. Ya, el cobre, oye, 30% reciclaje, pero se demora, y las plantas no hay en todos lados. Entonces, claro, va a ser un factor importante para el precio. Okay. ¿Ya? Pero estoy de acuerdo en que probablemente parte de la demanda se cubra con reciclaje. ¿A qué niveles? No sabemos. No sabemos. Ahora sí es verdad que los salares nuestros tienen la mejor salmuera del mundo. Estamos en la punta de la curva de oferta, por lo tanto, si se achica el mercado, nosotros igual deberíamos estar dentro. Deberíamos ser y es lo que le digo a todo mi equipo, deberíamos ser los últimos en cerrar. Por eso tenemos que ser Last competitivos. man standing, como dicen los gringos. Exactamente, sí. Porque tenemos que ser, hoy día, para seguir lo de China y mezclarlo con un poco con el capital humano, en China, en los últimos meses me he juntado con un par de CEO de empresas grandes chinas y el tema ambiental no es como acá, o sea, ellos avanzan bastante rápido. Pero yo le preguntaba cómo lo está apoyando cuando nosotros hablamos de que el gobierno los subsidia, etc. Y me dicen, ingenieros. El gobierno está preocupado de desarrollar ingenieros, producir ingenieros y entregárselo a todas las empresas. Entonces, me acuerdo el número, pero yo decía, mira, en el último año le entregamos 200.000 ingenieros a todas las empresas subvencionados y están desarrollando tecnología, trabajando en todo lo que es minería, en todo, a costa del gobierno, mano de obra. Acá en Chile, hidrogeólogo no está en la carrera, no existe. Entonces, yo hoy día voy a entrevistar hidrogeólogos españoles. ¿Por qué son españoles? Todos españoles y son muy buenos. Y yo ahora contraté al hidrogeólogo senior, pero me rehusaba a tener un español. ¿Ya? No por el hecho de ser español, sino que quiero tener al número 1 de hidrogeología en la empresa que sea chileno. Y no lo encontraste. No, le tuve que levantar al gerente general de una empresa de hidrogeología. Pero no haya sido de escondida. No. Ahí lo van a mandar a buscar. Estaba trayendo y él va a ser su equipo, etcétera. Pero claro, hoy día los hidrogeólogos son geólogos que han aprendido de exploraciones de agua y que de a poco se han metido en los salares y aprenden. Pero no hay, o sea, ¿cómo si nosotros realmente nos estamos proyectando 20, 30 años de una ventana potente del litio y no estamos preparados? No estamos preparados. Voy a hacerte una pregunta, después lo vamos a abrir al público, porque aquí tenemos que terminar, Marcel. Máximo 10:30. Máximo 10:30. Son las 10, pasaditas las 10. Yo te quiero hacer una pregunta y entremos al tema capital humano. Preguntas de cualquier cosa, pero capital humano a mí me preocupa más el tema de la convocatoria. Me quedé pensando que, bueno, yo siempre he sido de la tesis que en Chile tenemos una disociación, una brecha, digamos, una distancia entre, por un lado, la importancia que tiene la minería para el país, en términos absolutos de exportaciones, recaudación fiscal, empleo, etcétera, etcétera. Y la importancia además en ese lado que tiene la minería para el cambio climático, o sea, todo para lo que viene. Eso por un lado, y por otro lado, el conocimiento que tiene la gente de la minería en Chile, la gente promedio, el entusiasmo que genera la minería en los más jóvenes, voy a usar una palabra, como la onda que tiene trabajar en minería, ¿no es cierto? Tiene más onda ir a trabajar a, no sé, un banco de inversión, digamos, ¿no? No sé si la palabra onda es la mejor, pero se entiende, ¿no? Y cuando te escuchaba a ti, tu historia personal... Ajá.
No, si un banco de inversión no sé, ya, pero es que yo hice a una consultora o a Google, digamos, ¿no? Como que tiene más dónde ir a Google, ya, ahí me modernicé. Está bien, Andrés, que me llame la atención. O a, bueno, Tesla ya no ya. Pero, y cuando escuchaba tu historia, me llamó la atención que confirma un poco lo que este pensamiento, porque tú dijiste, yo viví toda mi vida en un país minero, pero yo vi la minería y el atractivo que tenía la minería viajando por Australia. Lo que es una paradoja al final, ¿no? Porque Chile es un país tan minero, o más quizás, de lo que es Australia, ¿no? ¿Cómo veis tú eso cuando salías a reclutar jóvenes, cuando tú tomaste la decisión de dedicarte a la minería? ¿Y qué podemos hacer nosotros que estamos en este ecosistema para tratar de que la minería, que en el futuro, porque yo creo que eso es clave para aprovechar nuestro potencial, que los jóvenes más talentosos, como hicieron todos ustedes, cuando tomen esa decisión, digan, no, ¿qué voy a ir a Google? Voy a ir a trabajar a la minería. ¿Sí? Es difícil. A mí me dolió mucho cuando dejó de la universidad tener minería, la carrera, porque se necesitan muchos profesionales aún. El profesional que hay en minería no tiene todavía todas las herramientas y está pasando de que nos estamos robando unos a otros por lucas. O sea, y se pierde mucho conocimiento. O sea, y el mundo de la minería, todos los que están acá, es un mundo de este porte. Están los mismos ejecutivos, los mismos profesionales. Y la gente en general no se va. Además, la gente que parte en la minería como que se termina quedando. Se termina quedando, exactamente. Porque hay una brecha salarial también con otras industrias que es muy grande. Entonces, la gente no está dispuesta, a menos que quiera cambiar relativamente su vida y dejar de hacer turnos y dedicarse a la familia. Si no, es una razón así. Cuando entrevisto a gente, esos son los motivos. Si no, no se salen de la minería. Entonces, hoy día, en esta falta de profesionales que hay, por ejemplo, en proyectos, uno dice, oye, todos los proyectos, 80% más del costo. 2 años más y el doble del costo. No, es que lo que pasa es que la concentradora llegó tarde. Pero quien maneja todo son personas. Entonces, hoy día el profesional de proyecto, hay una necesidad, o sea, hay gente muy buena, hay gente muy buena en proyectos, pero falta mucha gente de tener esa visión de que un proyecto tiene que tener una carta GAN y que tiene que tener todas las holguras que necesite, involucrar profesionales de planificación que sean expertos, que vayan, que estén en China, que estén comprando las cosas, que activen muchas cosas. Eso no está. Y cuando tú logres tener un equipo potente... ¿Y eso es tan específico de la minería o alguien que hizo el puente de Chacao podría... No, yo creo que aplica eso? para otras cosas, pero lo que pasa es que en minería, como un motor grande en Chile y son inversiones muy grandes, son muy dolorosos. O sea, hoy día hay proyectos que tú veis el VAN o el NPV y con 1 año más, 2 años más y con Se costo, se va a cero y claro. a negativo. Y los termináis justificando con un directorio por el VAN marginal, que al final que estaba perdido. Ahí no los voy a nombrar proyectos. Hay varios proyectos que hoy día no deberían existir, deberían estar cerrados. Y pasa que tú lográis armar un equipo potente y resulta que aparece, o sea, Antofagasta Mineral, que va a ser una expansión gigante en Centinela o en Pelambre, o ahora BHP, que está en la nueva concentradora y otras cosas. Te los levantan. Se lo levantan y están dispuestos a pagar lo que sea. Y se pasan el dato, ¿no? Y van. Y esa persona te dice, ya, pero yo me llevo estos 10 profesionales. Y se los llevan a todos. Es un juego de suma cero al final. Completamente, completamente. Y ese equipo pierde toda la historia, se van y dejan todo ahí, y el proyecto, tú no tenés por dónde sacarlo. Ya, pero ¿cómo hacemos? Mi pregunta es Ya. ¿cómo? Porque tú decís la universidad dejó de dar, pero claro, la universidad lo deja de hacer porque probablemente no hay una fila de estudiantes que quieren venir a estudiar minería. Nosotros hicimos ahora, perdón, un paréntesis, Juan Pablo Torres se tuvo que ir, pero nosotros, nuestro MBA, el Executive MBA, que varios de aquí hicieron el MBA, ¿no? Este año lo hicimos con una mención en inteligencia artificial. Y no nos caben los alumnos en las salas, tenemos que poner más salas, estamos agrandando, estamos teniendo 60 alumnos por sección, cosa que no habíamos tenido en años. Y yo creo que la inteligencia artificial va a tener un impacto gigantesco, no lo pongo en duda, digamos, pero no nos pasa eso si hacemos minería. No. No es una pregunta que pretendo que tú tengáis la respuesta, pero yo creo que es una cosa que nosotros y en este club, digamos, tenemos que pensar. ¿Cómo logramos que los cabros más jóvenes y más talentosos, en Estados Unidos, ponte tú, a mí me invitaba a una comisión para llevar una política de minerales críticos en Estados Unidos con un grupo grande, y tú veis los números de ingenieros que están estudiando minería, metalurgia en Estados Unidos, ya se han ido para el suelo como piano, digamos, y en China van así. Entonces, Biden a su manera y Trump a su manera quieren volver a tener minería fuerte en Estados Unidos. Claro, pero te demoráis 6 años en formar a esa gente, digamos. Si los convencís de que tú, entonces es un mega desafío el capital humano. Sí.
Yo creo que un poco tiene que ver con la forma que hacemos minería hoy día. Yo creo que hay muchos proyectos, yo me acuerdo hace muchos años había un directorio que me invitaron y un director preguntó por qué todavía tenemos camiones en la minería. O sea, en Escondida, y nadie se imagina una Escondida o de las minas grandes sin camiones. Y él no era un conocedor de la minería, pero decía yo, pues, aquí se pueden sacar los camiones. Y empezaron a hacer todas unas tecnologías de correas transportadores verticales, incluso habían unas que empujaban todo el rajo hacia el centro, unos sacaban por el chocadores, fondo. claro, eran como estos in-pit crashing que salen, y lo otro es por tú los CIO, no sé si... Pero tú traes eso a colación para decir, oye, Porque- nos falta pensar fuera de la caja. Sí, mucho de eso, y que probablemente, y por eso digo que es las capacidades que puedan necesitarse en el futuro, no las estamos atacando hoy día o vamos muy lento. Aaron Puna, ¿quién conoce a Aaron Puna de Anglo? Aaron Puna, que yo me hice amigote de él en su época, que estaba empantanado en los bronces, y bueno, y hablamos mucho. Y él me decía una vez, tomando un trago, comiendo, me decía, la minería es la misma minería que hacemos hace miles de años. Antes era un fierro y una mochila para sacar las cuestiones, ahora es una pala, digamos, explosivo y un camión. Pero es la misma cosa, solo que más grande. Esa era su visión autocrítica, en el fondo. Y lo es. Ahora, yo creo que se mezclan dos cosas. Uno, no hay profesionales, como les decía al principio, que realmente se quieran ir allá, que estén dispuestos. La minería hoy día está con una fuerte campaña que a mí me gusta mucho de diversidad. Escondida tiene ya 42% de mujeres. Sí, impresionante. Pero eso es súper poco compatible con la vida de una madre. Realmente, yo porque tú... Mira, BHP lo forzó. A BHP cuando se le mete en la casa lo va a forzar. Y forzó... Salvo retener algunos callos que te meten en la cabeza, otras cosas. Oye, y lo forzó, yo pasaba en mi equipo, yo estaba a cargo de todos los proyectos de Escondida, y de las mujeres que tenía, yo tenía 59% de mujeres, ¿ya? Pero en la práctica, la cantidad de mujeres que tenía con licencia y con permiso, y siendo que ellas postularon para trabajar ahí, era bien grande. Entonces, pasaba que BHP... O sea, ¿qué hace? ¿Dónde la reasigna? Eso porque estructuralmente los turnos, la manera de funcionar lo hace muy difícil. Es muy difícil, un 7x7, ya un 4x3 es difícil, un 7x7, o sea, con hijo es muy Yo difícil. vi muchas mujeres en los CIO, en los centros integrados de Es que operaciones. para allá voy, el Centro Integrado de Operaciones, que los que lo conocen, o los que tengan la oportunidad de ir a conocerlo, están empezando a operar, ya bueno, hace varios años, pero cuando tú ¿cómo se llama? En Titanium, está el Sí, CEO... el de Anglo. No, y el de BHP, estaba en Cerro del Plomo, en Nueva Las Condes, y lo cambiaron ahora al Titanium, y los últimos 3 pisos, ¿ya? Y de ahí operan Escondidas. Están operando hoy día hasta el pica roca de un chancador, se opera desde Santiago. Entonces eso ha abierto pruebas a que las puertas a que profesionales con Claro. otras expertise, y lo otro es que esa persona puede operar todos los picarrocas de una mina, la misma persona. O sea, pero estamos lentos en esas capacidades. Y además requieren inversiones grandes en las mineras. O sea, no es... Entonces, faltan capacidades, falta velocidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como mineras? Porque tú y yo cuando estaba en Salvador, fui a la Universidad de Atacama y creamos la carrera técnica de operador mina. ¿Ya? Y en conjunto con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos una unidad subterránea a un rajo abierto y no hay operadores de camiones. Necesitábamos 150 operadores de camiones. No hay. Y Salvador no se da el lujo de ir a levantarte a un camionero de Escondida. No, Claro. no da. Entonces desarrollamos esa carrera en conjunto, capacitamos durante 2 años, hicimos centros de prueba, etc. Colaboración con la universidad y tal. Con la Universidad de Atacama. Entonces, hay mucho de eso todavía que estamos lentos. ¿Ya? Muy bien. Ya. Preguntas del público. Ahí hay uno, no alcanzo a ver todos los nombres. Yo la experiencia, una pregunta, tú decías que falta cambio del mar, falta project manager, Por etc. ejemplo, en Zoom necesitamos... Tú nos comentabas que, bueno, primero felicitarte por tu trayectoria. Yo creo que eso para los jóvenes de la universidad es súper motivante. Porque los cabros hoy día quieren irse a otros países y ven la minería pensando que van a estar estancados en la mina, en Antofagasta, donde sea. Yo creo que tu carrera, yo creo que un bonito propósito tuyo de vez en cuando contar venir esta con los historia. alumnos de último año y decir, ¿sabéis qué? Se puede hacer algo bien entretenido a partir de la minería y no quiere decir que va a estar encerrado 7x7 arriba.
Mi pregunta es más, o reflexión respecto a transferir capital humano desde otra industria, como la construcción que hoy día está súper golpeada, y que ahí sí tenéis también project managers y de alguna forma quizás a través de la universidad capacitarlos para que puedan, o sea, la industria de la construcción está bien parada y va a estar parada por hartos años. Y ahí hay gente que yo mismo he escuchado que dice, sabes que yo necesito pegar, necesito moverme, y quizás ahí tenía un semillero para ciertos cargos que se pueden hacer en la minería, que son atractivos, son de largo plazo. Como reconversión. Un poquito. Como reconversión. Claro. Y quizás universidades, no sé si nosotros acá, la Olfidañi, pero hacer programas, decir, ¿sabéis qué? Bueno, ¿cómo manejáis un proyecto quizás más simple, obviamente, de partir? Pero quizás hay un nicho interesante. O sea, ¿cómo se ve desde dentro de la minería traer gente de otras industrias como la construcción, que son más o menos duras también y tienen proyectos? Sí. Oye, mira, te voy a contar siguiendo la misma línea. BHP, no sé el resto, pero en general se están atreviendo. Pasa que la minería es un círculo muy cerrado, ¿ya? Entonces, cuando ven una entrevista, y hoy día que los bots son los que seleccionan los currículum, cuando postuláis, si no tenéis 15 años en la minería, es como un círculo que no se abre, porque no tenéis experiencia, no trabajas hasta acá, no trabajas hasta acá, entonces queda la misma gente. BHP hizo un experimento en el CIO, ¿ya? Y contrató para un CIO puras enfermeras. Enfermeras. ¿Y por qué enfermeras? Son súper minuciosas, son ordenadas. Tenía un perfil, un patrón. Claro. Y en el CIO, o sea, un CIO, para operar, no me acuerdo si era para escondida, para algo bien acotado, de Spence o de escondida. Y resultó ser un éxito. ¿Ya? Porque era, o sea, era un sistema, no está en terreno, y tú le enseñabas las cosas súper privilegiadas. Y fue bien, y ahí no te diría que a partir de eso, pero BHP se abrió las puertas a empezar a traer de industrias muy diversas. Es una buena noticia esa. Sí, ahora yo también experiencia bien mala. Claro. ¿Ya? Pero empezaron a traer del retail, porque el retail tiene funciona a otro nivel de costo. En minería a veces hay tanta plata que no optimizan nada. Ya, las bodegas, el capital parado que hay en la Escondida. Escondida llegó a tener 1 billón en bodegas. ¿Cuánto? 1 billón en bodegas. 1 billón parado. $1.000 millones. 1.000 millones de dólares en sus bodegas. O sea, la cantidad de camiones desarmados que ven ahí, palas, repuestos, porque todo justifica que lo tengáis ahí. Entonces, traer gente del retail, cuando tú, o sea, pelean en el centavo. El peso. Pelean. Yo me acuerdo que el Pepe Barroalé, muchos ¿Sí? lo conocen, ¿no? Que es Hunter Spencer Stewart. Spencer Stewart. Y hace mucho headhunting en minería. Él me decía que siempre él era la idea por esta escasez de capital humano, o que son los mismos muy buenos pero que se dan vuelta, que había muchas habilidades que profesionales tenían y habían desarrollado en otra industria. Él me decía, por ejemplo, pulpa y papel, pulp and paper, claro. O sea, celulosa, que podrían exportar a la minería. Pero que el mundo minero es un mundo muy celoso. Si el viejo no pasó 5 años arriba del cerro y tiene polvo en los zapatos, como que lo miran por arriba del hombro. También hay una cosa cultural de la minería, sí, ¿no? Así es. ¿Qué cosa? Sí, pues. Sí. Pablo trabajó conmigo en Escondida y de hecho fue un cambio, porque yo tenía pura gente de minería, etcétera, y eran todos ingenieros, y Pablo abogado. Y yo dije, no, de la Olfidañi, Pablo. Los abogados de BHP me decían, oye, los abogados tienen que estar en consejería jurídica. Le dije, no, yo quiero tener un abogado porque son buenos para negociar. Se saben las cláusulas y aquí estamos negociando costos. Yo quiero tener un abogado. Y me dejaron tener un abogado. Y bueno, duró 1 año. No, pero Pablo le fue muy bien, muy bien. Estuvo harto tiempo negociando contratos plantas. Y yo ahí, o sea, empecé a traer gente de la Olfidañi, pura gente de la Olfidañi. Nicolás Kleiman, que no está acá, pero y yo empecé a traer gente de la Olfidañi a Escondida. ¿Qué sello? Hay una pregunta, yo sé, pero ¿qué sello identificaste en ellos que te hizo traer gente de la Olfidañi? Las habilidades blandas. En Escondida, en esa época era bien duro, y entrar con el minero y hay que saber cómo entrar. Y yo me acuerdo que siempre les preguntaba en la entrevista si tenía un problema con el gerente de la planta. ¿Cómo voy a resolver el problema? Y uno, hasta el día de hoy, uno encuentra respuesta. No, le mando un mail. O sea, no, lo llamo por teléfono. Tenéis que ir a la mina, a la planta concentradora, sentarte afuera, esperarlo. O sea, eso es un sello, yo creo que es nuestro. Ya la empatía, saber ponerse en lugar del otro. Artes liberales.
No, pero la verdad, sí, Cobresal. hay mucho de eso. Humanos, relaciones humanas. Son Relaciones personas. humanas. Exactamente. Sí, justamente ahí tenía una pregunta, Felipe, ¿cómo están viendo importar talento? O sea, como que nosotros ya hace rato estamos trabajando con gente offshore, estamos viendo que al final, bueno, Chile está haciendo exportación de profesionales. Si ustedes empiezan a buscar la red de minería, ya se están janteando chilenos para trabajar en Australia, para trabajar en Estados Unidos. ¿Y por qué no de repente importar capital humano? De hecho, me acuerdo que esta crisis también pasó en las renovables, en los desarrollos de parques solares. No habían desarrolladores de parques solares en Chile en el 2013, 2012, y empezamos a importar italianos, españoles, y eso no sé si se está dando o lo están mirando de repente, empezar a mirar justamente importar talento de otros lados. Así como política de importar, yo soy más partidario de políticas de diversidad. Mira, me duele un poco hoy día, siendo chileno, de importar extranjeros al equipo. De lo que le contaba el hidrogeólogo. Tener a un hidrogeólogo que sea extranjero liderando un equipo. Lo haría si fuera por un tema de diversidad, para no tener los mismos. Pero pues soy más partidario de tener a alguien probablemente que no es la mejor persona y formarla internamente dentro del equipo. ¿Ya? Además contratamos una empresa que se llama Grupo Avanza. Yo trabajo con Alfonso para traer gente, una headhunter. Pero yo soy más de eso. Yo a veces prefiero que, de hecho, yo cuando traigo gente al equipo, hago paneles internamente con mi ejecutivo para ver cómo se llevan, cómo trabajan. Creo que traer a la persona perfecta técnicamente, pero que no va a trabajar en el equipo, no funciona. ¿Ya? Entonces, eso. Felipe, gracias por la charla, gracias Juan Carlos, súper interesante. Te agradezco la apertura humana, que además lo hizo muy, muy agradable y muy interesante. Yo voy a volver a responder la pregunta que estamos tomando, pero agregando dos variables. Uno, el horizonte del plazo, y otro, el aprender de nuestros errores en ese mismo horizonte. Hace 12 años atrás estábamos exactamente con la misma pregunta en el superciclo anterior. No tenemos profesionales, importémoslos de España. Recuerdo que estaba en plena crisis, traje un montón de españoles, personas de distintos lados. Llegó el momento en el que cayó el precio, todos nos olvidamos, todo el mundo se reconvirtió y la industria, y aquí viene otro de los puntos que quiero agregar, tiene que pensar en su modelo de negocio. El modelo de negocio es reducir costos, no generar mayor utilidad o mayor valor agregado. Entonces, normalmente estamos buscando cómo reducir el costo. Y en ese contexto, la dificultad de las empresas mineras es compiten cuando el precio está alto y generan estos cuellos de botella, pero cuando está bajo, perdemos el conocimiento, se nos van esos profesionales y de hecho migran a la pulpa de papel, a la construcción, a emprendimientos propios y después cuesta volver a traerlos. Y nos generan estas brechas que los que están en esta industria hace mucho más tiempo las conocen de hace tiempo y los que estamos en esta generación ya las conocemos bastante. Entonces, yendo a la pregunta más de fondo de cómo podemos resolver esto, voy a traducirlo en una pregunta para ti en tu experiencia, pero abierta para todos. ¿Qué está pensando o qué están pensando los grandes protagonistas de esta industria, las empresas mineras, los proveedores, respecto a largo plazo, no en el corto? ¿Qué es lo que tú has visto en esa experiencia en distintos lados? Porque en Chile vemos algo, creo que se repite en el punto, pero ¿qué es lo que te ha tocado ver a ti en el largo plazo? ¿Qué es lo que estoy pensando yo en el largo plazo cuando hablo con el equipo mío de estrategia? Nosotros tenemos una carta Gantt por proyecto, dependiendo de extracción directa, la cantidad de gente que vamos a necesitar en cada una de las expertices que vamos a necesitar y cuándo tenemos que poner planes de formación. Yo soy, en mi carrera, siempre he sido más de formar gente, a de sacar el mejor de acá, de acá, de acá. No siempre trabajan bien profesionales de distintos lados y además dar tiraje a la organización, ¿ya? Entonces yo soy mucho más de formación. ¿Qué es lo que estoy pensando yo en particular? Es en esos hitos que tengo yo, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a construir, dependiendo de la tecnología, pero probablemente el 28, ¿ya? Toda la gente que tenemos que va a construir, que son como 1.500 personas, ¿de dónde los vamos a sacar? Empezar a hacer alianzas de colaboración con empresas de ingeniería, con empresas de construcción y todas las personas que vamos a necesitar para manejar este proyecto internamente. ¿Cuándo? Tenemos fecha, cuándo la necesitamos
y empezar a formar. A mí la experiencia que tuve en la Universidad de Atacama formando a los profesionales, operadores de camiones, fue muy buena y queremos replicar ese modelo, probablemente con universidades de acá o con universidades de la zona, etcétera. Pero en el fondo tenemos que hacerlo así. Creo que si queremos dar tiraje a largo plazo como Chile, como profesionales, hay que formar, traer gente, oye, gente tú lo traes que esté súper motivada, que tenga interés, que no haya hecho, como el caso de las enfermeras que no tienen ninguna experiencia, tú las puedes formar en un año, ya con temas transaccionales, operación de posas, no son cosas de otro mundo, ya. Pero si uno va y seguimos levantando de un lado a otro, no vamos a generar un tiraje suficiente para los proyectos que se nos vienen en muchos años. Entonces, al menos eso es como lo estoy planificando yo, ¿ya? Y aparte que, ¿sabes? Por ejemplo, gente del sur que están en otras industrias, gente muy buena, con muy buenas vibras, con muy buena energía, son turnos bien agotadores, 7x7, 14x14, se vienen en bus, etcétera, pero muy abiertos y muy agradecidos a que uno los invite a participar en estos programas de capacitación y felices de trabajar en minería. Entonces, hay uno abriendo tiraje, trae gente y va formando y creando una masa mucho más grande para el largo plazo. ¿Ya? Oye, bueno, lo primero, gracias por la tremenda exposición. Y me quedo con dos temas que mencionaste, que me encantó. Lo primero dijiste, o que te lo dijo por ahí Pedro Correa, el tema de ir a emprender. Tú hoy día estás en una suerte de emprendimiento con un desafío tremendo por delante. La pregunta es, quizás pensando en tu legado para un par de años más, ¿quieres con el litio seguir los patrones que tal como te dijeron en BHP, uno los va pillando, copiar los patrones de la minería, una manera de llevarlos al litio, o en tu mirada hoy día, tu legado va a ser quizás traer una nueva forma de hacer minería, una nueva forma de hacer proyectos, aprovechando este emprendimiento? ¿Cómo lo estás viendo y qué claves tienes hoy día pensada y qué necesitas quizás de este nuevo ecosistema? Porque en definitiva la minería, como decían, ya se viene haciendo hace muchos años de la misma manera. Pero el tema de emprender, hoy día vemos que son otros ecosistemas, se necesitan otros actores, otras formas de negociar. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Yo me estoy alojando lo que más puedo de la minería tradicional y en este caso de la casa matriz o dueños que es Codelco. Yo cuando acepté esta posición y fui bien contundente con Máximo, que es el presidente del directorio de Codelco, pero también de Minería Salar Blanco, en que yo aceptaba esta posición si me dejaba hacer una empresa totalmente con identidad propia, lo más lejos que no se entienda mal la palabra de Codelco en la forma de hacer las cosas, sacar toda la burocracia que tiene Codelco, que es tremenda, y que me diera la autorización a mí como gerente general con el equipo que yo contratase, porque quedan 2 empleados de lo histórico y el resto son todos los traje yo, de que todos los procedimientos que nosotros hagamos los aprueben, ¿ya? Y hasta ahora eso ha pasado. Mis procedimientos de contratación de servicios, de bienes, yo hago una licitación en menos de una semana. O sea, procesos que en Codelco los pueden hacer en 6, 8 meses. O sea, muy, muy ágil. Y tener esta identidad propia. Codelco tiene un pasivo muy grande con comunidad. Entonces, yo soy Minera Salar Blanco, todavía te dicen que soy Codelco, pero en el fondo es desmarcarme y ser una empresa que corra riesgos. Mucho más riesgo. El riesgo muchas veces de la minería, el último 1%, somos capaces de gastarnos infinita plata, lo que hace que suba todos los costos. Si yo pillo un empleado, porque no sé, si uno pone todos los controles en una matriz de riesgo para que nunca pase eso, te voy a gastar infinito, ¿ya? Pero si me pasa de que pillo que la empresa robaron por $50.000, porque un control... Ok, puede ser grave o no puede ser grave, pero si yo me preocupo absolutamente de todo, voy a hacer que esta empresa tenga que tener en control interno 100 personas, que tenga que tener no sé, un equipo de auditoría interno. Yo no quiero esa cuestión, no quiero. O sea, servicios muy puntuales que lleguen, hagan un trabajo, un par de semanas, controles donde tengan que estar, sobre todo el tema de la seguridad. En seguridad sí, ahí no se perdona, pero tampoco los estándares, pero de nuevo, tiene que ver mucho con los profesionales. ¿Ya? Hemos acostumbrado que los profesionales de minería, el tema de seguridad,
Si tú no le dibujas el camino, le ponías un semáforo para que doble vaya caminando, después para allá, después que mire para acá. Si tú no hacías esa cuestión, el viejo después te echa la culpa a ti. Entonces, trayendo mejores profesionales, capacitándolo, sin duda que... Entonces, para responder tu pregunta, ojalá muy distinto a la mayoría tradicional, muy, muy, muy distinto. ¿Ya? Haciendo asociaciones, colaboraciones. Hoy día yo me estoy juntando, mi gran pega hoy día como gerente general es juntarme con los que están en la zona. Goldfield, Kinross, hay varios, Phoenix, hay varios allá. Estamos solos, arriba en el desierto, en el Salar, de cómo compartimos infraestructura. ¿Ya? Algo que mencionaba Iván cuando estuvo acá en la voy en línea con lo que colaboración. decía Iván. Oye, la línea eléctrica es la misma que llega arriba y después se separa. Ahora me junté con Goldfield el lunes esta semana, con el gerente general nuevo, quieren construir un aeropuerto. ¿Ya? Porque ellos tienen 1.500 trabajadores y un tema de calidad de vida y son muy largos los buses. Oye, nosotros nos queremos meter ahí porque vamos a tener trabajadores, compartamos un aeropuerto y hay mucha infraestructura en temas de agua, en temas... Entonces, eso yo creo que tiene que seguir aumentando, desarrollándose, acelerándose. Si no, los costos, cada uno tiene lo suyo y no somos competitivos. Entonces, eso. Muy bien. Andrés. Bueno, muchas gracias Felipe y Juan Carlos por la charla, muy interesante. Con respecto al desarrollo de capital humano, yo concuerdo contigo, Juan Carlos, es menos atractivo la minería hoy día para los jóvenes que Google, que los fondos de inversión o qué sé yo, pero en el caso de la gente mayor, de la gente que tiene 60 y tantos años, sobre 60 años, sobre 54 años, que encuentre trabajo, hoy día es muy difícil, pero volviendo al tema de la reconversión laboral, yo creo que es mucho más factible. Yo creo que es mucho más una persona que tiene 55 años, lo que está buscando es estabilidad, lo que está buscando es por lo menos tener 10 años más de pega y de repente ahí yo creo que hay un desafío que se podría tomar desde las empresas mineras, pero también de la academia, hacer estas reconversiones, hacer programas de reconversión. Como te contaba, bueno, ayer en Expo hablamos con alguien del equipo de Felipe Merino de Codelco. Ellos están haciendo una inversión fuerte en capital humano, en doctorados. Creo que están sacando un programa de 20 doctores nuevos, un montón de magíster. Pero yo creo que hay un desafío país en la gente mayor. Hoy día tenemos todo el tema también país de la gente se jubila con poca plata. Bueno, hagamos que la gente trabaje más, quiera trabajar más. No sé qué es lo que opinan de eso. Yo puedo reaccionar si quieren. O sea, yo creo que habría que mirar bien cuáles son los perfiles de cargo que son consistentes con una persona de más años. Ahora alguien de 55, yo tengo 50, no tampoco está tan viejo, digo. Pero habría que mirar el perfil de cargo. Pero yo creo que hay muchos adultos mayores, usemos esa categoría, que no tienen las restricciones familiares que tienen los más jóvenes, porque ya los hijos se fueron o están solos. Y muchos como están solos, a lo mejor vivir un periodo del tiempo en campamentos con otra gente, o sea, puede ser hasta un activo. O sea, lo que para otros es un contra puede ser un plus. Pero no sé, por la reconversión y todos los temas de los perfiles de cargo, no sé cómo funcionará. No, yo diría, en minería está pasando, como decís tú, pasaron la etapa, fueron jóvenes, empujaron mucho, tuvieron hijos, se salieron por un momento a nivel de ejecutivo, superintendente para arriba, y hoy día vuelven, hay muchos que vuelven como asesores, como expertos, que son muy valorados. Y hoy día más que nunca son muy necesarios, porque esa sintonía fina de cómo operar una planta en temas de productividad es muy necesaria. Entonces hay harto que está volviendo y que no quieren ser líderes, no quieren manejar gente, no quieren esas responsabilidades. Ahora, gente que no ha estado en la industria y que se quiere reconvertir es muy difícil. Por lo que decís tú, la descripción de cargo hoy día son súper experiencia acá, 15 años acá, 20 años acá. Entonces, muy, muy restringida. Es muy difícil, salvo en temas transversales. Por ejemplo, la administración de una bodega ya grande, o sea, el gerente incluso el gerente de abastecimiento. Por ejemplo, el vicepresidente de abastecimiento de Codelco es Mauricio Acuña,
que fue el vicepresidente de abastecimiento de Cencosud durante, no sé, 25 años. ¿Ya? Muy bueno el viejo, duro, porque llegó con, de nuevo, retail. Cuidando el peso, ¿Ya? claro. Y hay posiciones bien transversales que yo te diría que esa reconversión es muy útil, ¿ya? Pero no aplica para todo. Pero yo encuentro que más allá que en la minería puede no funcionar, nosotros tenemos un desafío gigantesco de pensar cómo aprovechar el capital, digamos, humano de los adultos mayores. Sí. Es un mega desafío y hay una sabiduría y una experiencia acumulada que estamos desaprovechando, creo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Felipe, Juan Carlos, excelente. Yo creo que nos demoramos un poquito más porque estaba muy entretenido. No alcanzamos a hablar de la ExpoMin, pero mañana Juan Carlos va a exponer en la tarde, si quieren ir a verlo. Y Felipe también va a estar mañana. Así que, y ahora nos podemos quedar un ratito más para conversar si es que pueden interactuar. Le damos un fuerte aplauso a nuestros... Y ahora vamos a sacar una foto, entonces los invitamos a ponerse para el lado derecho o izquierdo. Gracias, Juan Carlos. Muy buena, muy buena. Gracias. Buena historia, te felicito.